El silencio de la historia se rompe con una sola palabra: biología. En los campos helados de la Manchuria ocupada, bajo el manto de una guerra que el mundo apenas recuerda, se gestó una pesadilla que superó cualquier ficción. Hoy desenterramos la verdad oculta de la Unidad 731, el laboratorio de horrores donde la ciencia se convirtió en arma de muerte. Si llegas al final de este episodio, vas a entender por qué esto fue silenciado durante décadas. Quédate. En 1932, el Imperio de Japón consolidó su dominio sobre la región conocida como Manchukuo, y bajo la tutela del coronel Shirishii, médico del ejército, nació la Unidad 731 en la ciudad de Pingfang. Este enclave, oculto tras muros de ladrillos rojos, operó como un centro de investigación bélica hasta 1945. Sus integrantes, oficiales del ejército imperial, científicos de la Universidad de Kioto y médicos de la Marina, recibieron el encargo de crear armas biológicas capaces de diezmar poblaciones enteras. La cronología es implacable. En 1937, la invasión de Nankín abrió la puerta a experimentos de desinfección masiva. En 1940, la primera prueba de ántrax contra prisioneros chinos marcó el inicio de una serie de contagios deliberados. Cada año, los informes confidenciales describían la producción de esporas de Bacillus anthracis y Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste bubónica, en cantidades que superaban cualquier capacidad industrial de la época. Mientras los campos de batalla rugían, en Pingfang se cocinaba una receta de sufrimiento que la historia intentó enterrar bajo capas de censura. Pero los documentos, ocultos en archivos de los años 50, están a punto de revelar la magnitud del horror. Las víctimas de la Unidad 731 fueron innumerables, y sus nombres aún susurran en los vientos de la Manchuria. Li Sen, una joven campesina de 20 años, fue arrancada de su aldea en 1938 y forzada a inhalar una niebla de gas arampiónico mientras su cuerpo temblaba bajo la fría luz del laboratorio. Su hermano, Wang Qian, fue sumergido en agua hirviendo a una temperatura que superaba los 90 grados, con la finalidad de observar la velocidad de la desintegración de los tejidos humanos. En 1942, el sacerdote católico Mateo Ricci, enviado como misionero a los pueblos chinos, fue capturado y usado como cobaya para una inyección de peste bubónica. Sus ojos, descritos como llenos de terror, se volvieron inyectados de sangre antes de su muerte. Cada caso está documentado en los diarios de los oficiales, donde se anotan con frialdad metódica los síntomas, la duración de la agonía y la eficacia del agente biológico. La lista continúa con cientos de niños, mujeres y ancianos, cuyas vidas se extinguieron en nombre de una ciencia deshumanizada. La sombra de sus historias se extiende hasta hoy, y su recuerdo nos obliga a mirar la cara del monstruo que la guerra creó. Lo que viene ahora es la parte que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre. No te vayas. Los experimentos de la Unidad 731 fueron una serie de atrocidades diseñadas para perfeccionar la guerra biológica. Primero, él obligó a prisioneros a permanecer al aire libre durante noches bajo temperaturas que descendían hasta los 40 grados C, mientras se medía la velocidad de la hipotermia y se anotaban los cambios en los órganos internos. Segundo, donde los sujetos fueron expuestos a nubes densas de esporas, provocando una muerte lenta y dolorosa que se extendía por días, mientras los científicos registraban cada tos, cada convulsión. Tercero, en la que se forzaba a los cautivos a beber agua contaminada, observando la diarrea profusa y la deshidratación extrema, todo bajo la mirada de médicos que anotaban la eficacia del patógeno. Cuarto, se extrajeron corazones, hígados y pulmones de víctimas vivas para implantarlos en animales, buscando comprender la resistencia humana a los virus. Además, se realizaron pruebas con inyectando dosis letales para estudiar el tiempo de reacción del cuerpo. Cada experimento estaba documentado en cuadernos sellados con el sello del ejército, y los resultados se enviaban a Tokio como informes de progreso. La brutalidad de estos actos no solo mostró la ausencia de ética, sino que reveló una obsesión por crear armas que pudieran aniquilar a poblaciones enteras sin necesidad de disparar una sola bala. Los responsables de este infierno fueron una élite militar y científica que se ocultó tras el velo del patriotismo. Shirishii, el coronel que fundó la unidad, dirigió personalmente los laboratorios y firmó los protocolos que autorizaban la tortura humana.
Junto a él, el teniente general Masashi Kitano, conocido como el Ángel de la Muerte, supervisó la producción de esporas y la distribución de los agentes biológicos a otras unidades del ejército. El Dr. Kenjiro Koshiyama, jefe de patología, redactó los informes que describían con detalle cada muerte. El encubrimiento comenzó al finalizar la guerra, cuando los altos mandos japoneses negociaron la inmunidad de Ishii y sus colaboradores a cambio de la entrega de sus conocimientos a los Estados Unidos bajo el proyecto Tuskegee. Los documentos fueron confiscados, clasificados y enterrados en archivos secretos, mientras que los responsables recibieron indultos y, en algunos casos, continuaron sus carreras en la academia. La alianza entre el poder militar y la comunidad científica permitió que la verdad quedara oculta durante décadas, alimentando un mito de impunidad que todavía persiste. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue confirmado oficialmente. Pero los documentos existen. Y los tenemos. Cuando el conflicto terminó y la derrota japonesa se hizo inevitable, los sobrevivientes de la Unidad 731 fueron liberados o trasladados a campos de prisioneros soviéticos, donde muchos murieron bajo condiciones igualmente inhumanas. En 1948, el Tribunal de Tokio intentó juzgar a los criminales de guerra, pero la mayoría de los casos contra los científicos de la Unidad 731 fueron archivados por la presión de los aliados, que buscaban aprovechar sus descubrimientos. No fue hasta la década de 1990, cuando periodistas y historiadores como Hal Gold y Yuki Tanaka comenzaron a investigar, que surgieron testimonios de sobrevivientes chinos y coreanos, y se publicaron los diarios de Ishii. En 1995, el gobierno japonés admitió públicamente la existencia de la Unidad 731, pero se negó a ofrecer reparaciones a las víctimas. En los últimos años, grupos de derechos humanos han demandado a Japón por crímenes de lesa humanidad, y se han establecido memoriales en Harbin para honrar a los que sufrieron. La sombra de la investigación sigue presente. Laboratorios contemporáneos estudian agentes patógenos con la misma precisión que los de Pinkfang, recordándonos que la línea entre la defensa y la destrucción es peligrosamente delgada. La revelación de estos hechos ha impulsado debates internacionales sobre la ética en la biotecnología y la necesidad de fortalecer los tratados contra armas biológicas. La historia de la Unidad 731 no termina con los juicios ni con los documentos desclasificados, su legado persiste en la conciencia colectiva como una advertencia eterna. Los descendientes de las víctimas luchan por reconocimiento y compensación, mientras que académicos continúan desenterrando testimonios que pintan un cuadro aún más sombrío de la magnitud del sufrimiento. Las revelaciones han llevado a la creación de museos y centros de memoria en China y Corea del Sur, donde se exhiben los artefactos encontrados en los restos del laboratorio, camisetas quemadas, instrumentos quirúrgicos oxidados y los temibles cuadernos de datos. A nivel global, la comunidad científica ha reforzado los protocolos de bioseguridad y ha impulsado la firma del Convenio sobre Armas Biológicas, aunque los riesgos de su violación siguen latentes. Cada año, en el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, se lleva a cabo una vigilia en honor a los caídos de Pinkfang, recordándonos que la indiferencia frente al dolor ajeno puede convertirse en una herramienta de poder. La historia, aunque a veces se esfuerce por olvidar, siempre encuentra la manera de resurgir, y con ella la necesidad de no repetir los errores que una vez fueron aceptados bajo la excusa de la ciencia. Si este episodio te abrió los ojos, dale like ahora. Cada like nos permite seguir desenterrando historias que el poder quiere enterrar para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Leyendas Aterradora. La oscuridad tiene más secretos. Y los vamos a revelar.